tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Transmitimos nuevamente nuestro programa radial de Roca Viva, saludándoles a todos en ese mismo espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se sigue nuestro programa radial. Sintonízanos a través de nuestra app Radio Son, YouTube, Facebook Live y nuestra página de Radio Estéreo Roca Viva. Así estamos con nuestro programa de hoy. Que al tu tocar Bienvenidos al siguiente programa radial. Jesucristo, camino verdadero al Padre. Jesucristo, camino verdadero al Padre. Traído a ustedes los días viernes en horario de 10:30 de la noche en adelante, donde tendremos oración e intercesión, testimonios y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora en sus plataformas digitales y con ustedes, su director, René Cruz. Para oración, llame al teléfono 213-924-3269. Así que bienvenidos y damos inicio al programa. Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora de la noche le damos gracias a Dios por este privilegio nuevamente que nos da de estar acá. Detrás de esta cámara y estos micrófonos es un privilegio grande poder ser parte en esta noche y también ser parte de esta Radio Estéreo Roca Viva, y le damos gracias a Dios porque Dios ha abierto estas puertas y para que el Evangelio sea predicado. Ya pronto, el día de mañana se estará celebrando un año de que esta radio fue abierta para honra y gloria del Señor, así que todos aquellos que puedan o quieran acompañarnos, acá se les estará celebrando un año de victoria porque Dios ha permitido que esta radio se abra. No es fácil, pero todo es para honra y gloria del Señor, y esperamos que el Evangelio siga expandiéndose a través de estas ondas radiales, por Facebook, por YouTube, en todas las plataformas donde está la radio. Así que en esta noche vamos a dar inicio a esta programación radial que lleva por nombre Jesucristo, el camino de verdad al Padre. Alabado sea nuestro Dios, porque sabemos que como creyentes, como cristianos, aquellos que ya estamos en este camino, sabemos que solamente hay un camino que lleva al Padre, o sea, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Israel, Dios de Isaac, a ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y el mismo Jesús dijo, el Hijo de Dios, el Cordero: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 habla, y de ahí hemos tomado el tema de Jesucristo, el camino verdadero al Padre, porque pueden haber muchos caminos, pueden llamarse muchas personas, decir yo estoy en el camino correcto, pero solamente podemos entender y ver si estamos en el camino correcto a través de la palabra, y si reconocemos que Jesús vino en carne, murió, resucitó, y que ahora está a la diestra de Dios Padre, y que es el Hijo de Dios, que no fue un profeta más, que no fue alguien más que vino a la tierra, sino que es el Hijo de Dios Todopoderoso. Así que en esta noche, vuelvo y les digo, le damos gracias a Dios por este privilegio. Espero que sea de bendición esta palabra que vamos a estar impartiendo en esta noche. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo cada uno siempre. Todos necesitamos de la palabra de Dios, todos necesitamos cada día ser instruidos por la palabra, guiados por el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Todos necesitamos cada día, aunque ya tengamos 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio,
pero cada día necesitamos aprender algo más y más de la palabra, porque mientras vivamos en esta tierra y en este cuerpo de carne, no vamos a lograr a entender a plenitud toda la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una mente finita y Dios es un Dios que no tiene límites, que Dios es todopoderoso y nosotros no vamos a entender todo lo que está acá escrito, pero lo que entendamos, eso atesorémoslo en nuestro corazón, porque eso nos va a servir y nos va a ir haciendo mejores creyentes y cristianos. Y aquellos que no conocen del Señor, pues les invitamos a que escudriñen la palabra, porque aquí pueden encontrar o se encuentra la vida eterna. Así que antes de dar inicio vamos a orar y vamos a estar tomando como base en el libro de Hebreos, para que usted vaya buscando, amigo, hermano, que se conecte o se va a conectar o va a mirar este video ya que no en vivo, en Hebreos 10, 35 al 39. Ahí vamos a tomar como base esos versículos, pero antes vamos a orar para que sea Dios tomando el control de todo esto y que llegue este mensaje a cada corazón, a cada vida, y que pueda hacer ese efecto que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, Padre, venimos delante de su presencia, oh Dios, dándole gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor, por cada uno de todos aquellos, Señor, que van a estar conectándose en esta programación, sea ahora en vivo o sea ya diferido, Señor. Pero les pido por favor que sea de bendición para cada vida. Encomiendo en sus manos, Señor, esta palabra, porque su palabra no es mi palabra, y es su palabra, Señor, la que llega al corazón, y por medio del Espíritu Santo usted viene a hacer esa obra en cada corazón, en cada vida. No importa, Señor, sea que seamos cristianos o sea aquellas personas que no sean cristianos, pero en las diferentes, Señor, circunstancias, Señor, de la vida, ahí usted tiene, Señor, un plan para cada uno de nosotros y palabra que hablar a nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Señor, y ayúdanos para poder visualizar la palabra suya, Señor, como algo hermoso, algo, Señor, deseable a nuestra vida, dulce a nuestro paladar, que da vida, Señor. Oh Padre, gracias le doy en esta hora por su amor y misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, el tema en esta noche es: ¿estamos listos y preparados? Y leemos, como dice en Hebreo, capítulo 10, versículo 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, dice, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice, y esta es la base de este tema o de la predicación: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, dice, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Estás listo y preparado? ¿O estoy listo? ¿Estamos listos y preparados? ¿Por qué? Porque un cristiano que no tiene propósito en su vida cristiana es como un barco sin timón que va a la deriva y es llevado por las olas del mar, por el viento, y no tiene dirección. Así es toda persona también que no tiene a Cristo. Es como un barco que no tiene timón. ¿Por qué? Porque van a donde ellos piensan y creen que está bien. Porque en su vida no hay propósito definido hacia dónde quieren llegar.
hablando en la vida espiritual. Porque pueden tener propósitos materiales, propósitos definidos de comprar una casa, de hacer esto y de hacer lo otro, hablando terrenalmente. Pero es cuando hablamos en la vida espiritual, cuando hablamos en lo que tiene realmente valor para la eternidad, que es la palabra de Dios y el reconocer que hay un solo creador, que hay un Mesías que fue enviado a la cruz para que pagase por nosotros. Entonces nosotros miramos y empezamos a ver a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, que hay un propósito en la vida de cada uno, que debemos nosotros de caminar hacia ese propósito, conforme a ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De que no perdamos vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque el mundo dice: yo confío, yo creo en Dios, en un Diosito. Pero se tiene que demostrar con hechos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos está hablando y nos está diciendo: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces ahí podemos ver de que el propósito de Dios, ¿cuál es ese? De que con paciencia hagamos la voluntad de Dios, porque así vamos a obtener la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Nuestra esperanza bendita, nuestra redención, de que Jesús vendrá. Y dice el versículo 36: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos estamos listos y preparados esperando ese tiempo maravilloso? Porque muchas personas le podemos preguntar en la calle y decirle, y decirle: ¿a dónde irías si murieses? Y las personas regularmente dicen: bueno, yo voy para el cielo. Y si uno les pregunta: ¿por qué vas para el cielo? Porque soy buena persona, porque no mato a nadie, porque no robo, porque no hago esto, porque hago bien. Pero su vida es como un barco sin timón. No hacen la voluntad de Dios, no están esperando la promesa o queriendo obtener aquella promesa. La quieren obtener basado a sus propósitos, conforme a su naturaleza, pero no conforme a la naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros miramos que dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, entonces debemos nosotros ¿de qué? De poner atención a estas palabras y estar listos y preparados. ¿Por qué? Y aquí entramos en lo que es más en el mensaje. El propósito de todo creyente debe estar bien definido. ¿Por qué? No perder el enfoque, número uno, o sea, nuestra confianza en Cristo. Porque el confiar en Cristo no solamente decirlo de labios, sino que el confiar en Cristo es nuestras acciones y nuestros hechos, el hacer la voluntad de quien nos ha llamado, porque Él nos recompensará, o sea, el galardón de lo que está hablando, porque es fácil olvidar que hay un galardón para cada uno y no anhelar a obtenerlo, ese galardón. Y nos volvemos conformistas, hablando de aquellos que ya estamos en el Evangelio. Muchas veces se nos termina la paciencia para hacer la voluntad de Dios, ignorando que haciendo la voluntad de Dios obtenemos la promesa de que seamos arrebatados en el arrebatamiento, o si estuviésemos muertos nuestros cuerpos, o seamos resucitados. Y muchos nos hemos vuelto conformistas y miramos la decadencia en nuestra vida espiritual, y muchos que no conocen de Dios miran cómo su vida está yendo
en una dirección que va como cuando miras que vas en un camino y al final hay un abismo grande, pero no te detienes, sino que tú sigues caminando hacia así está caminando el mundo. Estar listos y preparados es porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo no tardará, Él vendrá y no se quedará en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, está diciendo, Él no se quedará en el cielo. Él vendrá a traer su iglesia. Él no nos ha olvidado. Muchos piensan de que porque ya pasaron más de 2000 años de que Jesucristo vino a la tierra y dicen, bueno, es que ya pasó tanto tiempo. Y en ese proceso de espera, algunos se han quedado en el camino, otros han dicho, bueno, yo desde que estoy chiquitito me dicen esto y lo mismo, y no ha venido. Pero vamos a ver un ejemplo de 10 personas. Todas tenían un mismo nombre, una misma apariencia, pero no todas eran iguales. Y lo voy a llevar que meditemos Mateo 25, una escritura muy conocida en el ámbito cristiano, evangélico, porque hay que ser claros, cristianos, muchas personas se dicen llamar cristianos, pero evangélicos totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo, dice la palabra del Señor en Romanos 1:8, si no me estoy, pero en Romanos capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. El Señor Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré, o yo no le reconoceré delante de mi Padre. ¿Y cuál es el avergonzarnos? ¿El qué? Es el no profesar lo que realmente somos. O sea, el evangelio, dar a conocer el evangelio, dar a conocer que somos evangélicos, que hemos sido transformados. Pero volviendo al tema de en que si estamos listos y preparados, con el entendimiento en que somos realmente hijos de Dios y redimidos, entonces debemos de estar listos y preparados. Vea aquí un ejemplo acerca de lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Muchos nos hemos confiado, muchos han dicho, ya, esto no va a suceder, esto no tiene ningún sentido de estar esperando, yo creo que esto es una mentira, esto es un invento. Y en ese proceso, aún muchos siendo cristianos han decidido volver atrás. Muchos han decidido decir, ya no más. Por X razón, por una, por otras razones, dicen, ya no sigo adelante. Gran error. En el proceso de la espera van a venir momentos difíciles, van a venir dificultades, van a venir desánimos a la vida de todo creyente. Pero el Señor dice, sigue adelante. Mire, 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, estamos hablando del tema, estamos listos y preparados, en forma de pregunta. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si usted mira en el primer versículo dice, 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes de nombre, las 10 eran vírgenes. Ellas salieron, dice, a recibir el esposo. El carácter número 1, el carácter de las vírgenes, sus características eran irreprochables, o sea, ellas eran castas, eran puras, a todas se les llama vírgenes. Muchos son llamados o se hacen llamar cristianos. Muchos nos ponemos el traje de cristiano, me voy a incluir.
Muchos estamos en una iglesia y nos llamamos cristianos. Estamos en el conglomerado de cristianos, en medio de una congregación que alaba al Dios verdadero. Bueno, aquellos que estamos en una congregación que alabamos al Dios verdadero. De igual manera, hoy en día hay mucha gente, se dice llamar cristianos, llamarse santos, apartados para Dios. Y todos asisten a una iglesia y cumplen con los ritos religiosos y están entre medio y unidos entre todos los santos. Pero aquí miramos que todas se llamaban o se les llamó vírgenes. Y ellas salieron a recibir al esposo. Todas las personas que se dicen llamar cristianos, todos dicen vamos para el cielo. Creemos en Jesús. Pero miramos cuando las 10 salieron a recibir a su Señor. Punto número 2. Las 10 quieren o querían ver, pero en el momento del recibimiento es cuando se mira realmente quién es y quién no es. La que tenía aceite y las que no tenían aceite suficiente. Porque dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y que ahí está la diferencia. Todas iban hacia el mismo camino, al recibimiento. Todas eran vírgenes. Todos nos llamamos cristianos. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el Evangelio? ¿Estamos avergonzándonos del Evangelio? ¿O el Evangelio para nosotros es algo a lo cual nos hace cada día amar más al Señor cuando miramos la palabra? Porque dice que 5, dice, de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Podemos llamarlo. 5 estaban preparadas y listas y 5 no estaban preparadas y listas y solamente estaban, como quien dice, solamente por hacer la pantalla, solamente por tener el nombre, como mucho hoy en día. ¿El nombre de qué? De cristiano. ¿El nombre de qué? De evangélico. Entonces ahí podemos mirar en estos versículos 2 y 3 cómo hay muchas veces una religiosidad solamente en muchos de nosotros. Cómo muchas veces hay una religiosidad que no solamente tenemos una rutina. Pero así como estas 10 vírgenes, todas se llamaban vírgenes, pero habían 5 que eran sensatas y 5 insensatas. Ahí podemos ver aquella virgen, aquel tipo de cristiano que realmente ama a Dios y aquel tipo de cristiano que solamente lo hace por medio de una religiosidad, para que lo vean y pensando de que por asistir a un lugar, y sí, asistan a la iglesia, yo no digo que no, pero que no se vuelva como una religiosidad, sino que porque hay un deseo de ir a buscar a Dios, un deseo de escuchar la palabra para que haya un cambio genuino, un cambio verdadero desde adentro, porque dice que ellas tomaron, dice, aceite en sus lámparas, consigo, dice, no tomaron aceite, dice, versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Su negligencia, ¿de quiénes? De las insensatas. No tomaron aceite consigo. Toda su esperanza estaba basada ¿en qué? En sus lámparas. Muchos de nosotros, muchas personas pueden estar basada su esperanza ¿en qué? En que ya porque voy a una iglesia ya soy salvo, voy para el cielo. No, es que lo que nos hace salvo
es el sacrificio de Jesucristo, su amor y misericordia, el perdón de los pecados que recibimos a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. El asistir a la iglesia lo que nos hace es que estar en la coinonía con nuestros hermanos, estar en la comunión, profesando de que hemos sido libres, salvos, y que ahora somos nueva creación, nueva criatura. Pero que no se vuelva una religiosidad en nosotros, que no haya esa negligencia como la que tuvieron las insensatas. ¿Por qué? No debemos de vivir una vida de apariencia, una apariencia externa, pero que en la vida interna estamos sin aceite, estamos sin propósito y no estamos listos ni preparados para recibir al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador, al que en el principio, como dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros debemos de anhelar cada día más del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que nos prepare, de que tengamos un corazón agradecido, un corazón que verdaderamente testifique de lo que somos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque la negligencia lo que lleva muchas veces al cristiano que ya tiene años en el Evangelio a relajarse, a decir, me voy a tomar un descanso, ya no voy a leer la Biblia tanto, ya no voy a orar. Ya incluso voy a ir a la iglesia una vez allá cuando me dé la gana. Y empezamos a descuidarnos. Ellas no tomaron aceite. Podemos ver la negligencia. De repente nosotros no tomamos en serio el Evangelio. Y nos volvemos indiferentes aunque estemos en una iglesia. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 5. Y tardándose, pero versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas fueron prudentes, tomaron aceite. ¿Por qué? Ella dice, y tardándose el esposo, mire, cabecearon todas y se durmieron. El esposo tardó, se relajaron. Aún las prudentes, que había aceite en ellas, también se relajaron. Dice que cabecearon. Pero las prudentes tenían algo, que si lo podemos ver, o lo podemos tomar de esta manera, el Espíritu Santo en aquellos que aunque de repente estemos ahí queriendo tambalear, el Espíritu Santo nos dice, no desistas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sigue adelante. Pero aquellas que no tienen aceite, aquellas que hay una indiferencia en ellos, aunque miran que están cabeceando, se siguen relajando, se siguen tomando su tiempo y dicen, bueno, ya no vino, me voy a tomar mi tour allá por el mundial, me voy a tomar mi tour por allá y voy a hacer esto y lo otro, y pues al fin que no viene todavía. Pero miramos que al tiempo de retardo, de espera, es un tiempo de prueba para todos y no debemos de descuidarnos. ¿Por qué? Porque miramos que Jesucristo ya tardó más de 2000 años en su venida, que vino y seguimos esperando. Han pasado generaciones y generaciones. Pero en este proceso de espera, todavía tenemos esperanza de arreglar nuestra vida
si es que estamos medio torcidos, si es que nosotros solamente hay religiosidad, si es que nosotros hay indiferencia y solamente tenemos el nombre de cristiano, el nombre de que estamos vivos, pero estamos muertos quizás muchas veces. Tenemos esperanza. ¿De qué? De reaccionar, de volver al camino y de vivir una vida ferviente en el Espíritu, una vida con propósito, una vida que estemos cada día preparándonos, estando listos. ¿Por qué? Pero para aquellos que aún no están comprometidos al propósito de Dios, es tiempo. Estamos en la gracia todavía. No se ha cerrado la puerta. Es tiempo cuando cada uno de nosotros podemos ir delante de Dios, buscar de ese aceite espiritual para nuestras lámparas. Si tu lámpara se está apagando, si tu lámpara se está disminuyendo esa luz. Yo ponía este ejemplo un día, yo decía, quizás en la lámpara, la mecha que va hacia donde está el depósito del aceite, ya no hay aceite en el depósito y solamente la mecha está llena de aceite y está a punto de acabarse el aceite. El Espíritu Santo sigue hablando a mi vida y a tu vida. Nos dice, levántate, cabezón, levántate porque el aceite se está acabando. Busca ese aceite. No seas negligente. Que tu indiferencia no te haga volver atrás, olvidarte de dónde Dios te sacó. Mirar al blanco perfecto, que tu indiferencia ya no te haga ver al blanco perfecto. Jesús ha tardado ya mucho tiempo. Esto nos da y sigue dando oportunidad de preparar nuestras vidas, o sea, nuestras lámparas, y no conformarnos de cómo hemos venido estando o caminando, sino que debemos de estar conscientes del peligro que nos espera al no tener una vida de reino, una vida de arrepentimiento, una vida de convertimiento genuino. No debemos dormirnos tal como Jonás lo hizo. Jonás miró el problema y él dijo, bueno, me voy a acostar, y se fue allá a lo más solo del barco donde nadie lo miraba. Y le dicen, ¿qué hace, dormilón? Van y lo despiertan. Y de repente el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos dice, ¿qué hace, dormilón? Con tu indiferencia. Dice que la palabra del Señor, que el profeta Elías iba huyendo de Jezabel. Tenía miedo. Incluso dice que le dice, ya, Señor, basta, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Dice que el ángel viene y lo toca y lo alimenta, se vuelve a dormir. Luego va otra vez, lo despierta y le dice, come, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo indiferentes con la palabra de Dios, con el evangelio bíblico? Nos estamos conformando al mundo. La palabra de Dios dice que no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el conocimiento o el entendimiento del Espíritu. Renovaos vuestra mente. No os conforméis a este siglo. Porque cuando nosotros nos volvemos indiferentes al Evangelio, a la palabra, al mensaje que Jesucristo vino y trajo, nosotros le damos la espalda al verdadero Evangelio para ir tras cosas que anhelan nuestra carne,
Y a veces hay un evangelio de apariencia, un evangelio mediocre. Cuando yo digo mediocre, es un evangelio medio creído, porque no lo han creído verdaderamente, o no lo hemos creído verdaderamente. Porque debemos de ser luz y sal. Somos carta leída al mundo. Somos un pueblo santo, apartado para Dios. Por lo tanto, debe de haber una diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el verdadero evangelio o la vida cristiana. Su indiferencia la llevó a ellas a relajarse y a pensar de que todo está bien. It's okay. Dios me ama así como soy. No, Dios nos acepta como somos. Y nos ama cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo. No, es que Dios me acepta tal y como soy. No, Dios nos recibe tal y como somos. Y eso es lo que de repente provoca una indiferencia en nosotros. De que creemos que Dios nos acepta como somos. Dios me va a aceptar porque yo haga esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y Dios me tiene que aceptar, porque Él es amor. Y entonces ahí es donde nos descuidamos en estar preparados y listos. Se nos olvida que hay una redención que pronto se mirará. Pero solamente aquellos que estamos o que estemos listos y preparados, escucharemos la trompeta. Por eso es que es necesario que estemos listos y preparados. Por eso es el tema. ¿Estás listo y preparado? Porque aún un poquito, dice en Hebreos 10:36. Aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. No tardará. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Eran 10 vírgenes de nombre, pero 5 eran sensatas y 5 insensatas. 5 tenían nombres de cristianos y 5 no solamente tienen el nombre, sino que viven una vida verdaderamente para el Señor. Versículo 8 dice, pero sigamos leyendo de corrido donde estábamos, versículo 6. Y a la media noche se oyó un clamor. Y vean, en signos de admiración, aquí viene el esposo a salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero el versículo 8, hay una petición con angustia en aquellas vírgenes insensatas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí debemos de mirar algo muy importante. Una petición con angustia porque miraron de que ya venía. ¿Quién era el que venía? El esposo. Dice, aquí viene el esposo a salir a recibirle. Dice que él dirá en aquel día, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Iba a la iglesia. En tu nombre hacía esto y lo otro. Pero él dirá a muchos, dice, no a todos, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ella dice que le dicen a las otras vírgenes, danos de vuestro aceite. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Porque en el versículo 7, en la última parte, dice, y arreglaron sus lámparas. Es que cuando vamos a la presencia del Señor y somos confrontados por la palabra, miramos en realidad si somos cristianos o no somos cristianos. Miramos verdaderamente si estamos viviendo una vida en integridad para Dios
o no tenemos nada de aceite y solo somos apariencia. Y aquí no se trata de ser religioso. Aquí no se trata de ser legalista. Sino que aquí se está hablando de la palabra tal y como es. Porque si se nos habla de que vamos para el cielo, todos vamos para el cielo, pero si no se nos instruye en que debemos de ser prudentes, de que debemos estar listos y preparados y ver cuál es la preparación verdadera y correcta como evangélicos que somos, y aún así no aprendemos, entonces ¿cómo es que vamos a ir al cielo? Dice que arreglaron sus lámparas, pero al ver que en ellas no había aceite, le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero aquí hay algo muy importante, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí no se trata de que yo estoy en una iglesia y porque yo estoy en la iglesia Dios me tiene que salvar, o Dios me tiene que bendecir, o Dios me tiene que llenar de su espíritu. Sí, Dios nos llena. Al venir a una iglesia, estamos todos juntos, alabamos a Dios, y Dios hace cosas maravillosas y grandes. Pero tú tienes que ir al que da la bendición. Tú tienes que acercarte al que puede cambiarte, al que me puede cambiar, al que me puede llenar con su Santo Espíritu. Pero ¿de qué manera? No es solamente por estar en un lugar. Nadie puede dar a nadie, hablando humanamente, de lo que Dios le ha dado a él, hablando espiritualmente, la llenura, el fuego del Espíritu Santo. Yo no le puedo dar a nadie, yo no le puedo transmitir a nadie. Solamente puedo llevar la palabra, predicar la palabra, pero yo no le puedo dar el Espíritu a nadie. Es Dios, a través de la búsqueda que tú tengas, a través del acercamiento que tú tengas a Él. Y es cuando tú vas a obtener, tomando lo que dice, el aceite para tu lámpara. Si tú te ves vacío, no esperes que el pastor, que el líder, que el diácono venga y oren por ti y tú ya vas a ser lleno. No, no. Pueden orar, hasta se pueden desgalillar. Pero si en tu corazón y en mi corazón no hay el deseo de que esa lámpara sea llena con el aceite del Espíritu Santo, no va a ser llena. Entonces cuando ellas se dieron cuenta de esto, ellas dijeron a las prudentes, pero las prudentes fueron sensatas y dijeron: no, es ustedes mismas que tienen que ir. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ustedes ahora hagan la suya, porque no estaban listas. Porque muchos pueden decir: bueno, yo por mi papá, yo por mi mamá, yo por mi tía, yo por mi abuelo, yo por quien sea que venga a la iglesia y que tú veas que es una persona entregada, y tú puedes decir: ah, no, si mi papá o mi mamá va a la iglesia, pues yo voy a ser salvo por ellos. No. La salvación es individual. Había una petición con angustia. Y cuando miramos, no se puede tomar el aceite de alguien más ni prestar. Es cada uno responsable de obtenerlo en la presencia de Dios, con un corazón, mire, arrepentido y humillado. Ningún ser humano puede darle a otro de aquello que lo hace apto para la vida eterna del Señor, ni ponérselo a la fuerza. Cuando yo describía esto, ningún ser humano puede darle aquello de lo que ha sido apto para la venida del Señor. No es que no podemos darle la palabra, sí, pero es tú y yo responsables de recibirla o rechazarla. Cuando nosotros miramos que en Apocalipsis 3:18 dice, el Señor a una de las iglesias le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. El estar preparado es eso, para que vuestra desnudez no sea descubierta y que nosotros no
seamos avergonzados y que miremos el que a la palabra, atendamos a la palabra y estemos listos y preparados. Versículo 10 habla de que entonces ella, al ver de que venía el esposo, empezó en ella el empeño de forzarse para obtener el aceite. Es que muchos, cuando ya vean y digan, desaparecieron un montón de locos que estaban allá en el 6806 sur de la Western o en la Twitter Boulevard. Desaparecieron un montón de locos. Y algunos quizás van a decir, pues si yo los escuchaba en la radio. Incluso algunas veces fui por allá. Entonces van a querer empeñarse en obtener aquello, porque entonces van a decir si era verdad. El problema es que allí ya va a ser tarde para muchos. Hoy es el día. El empeño debe de ser hoy. Porque ella dice que hubo un empeño entonces en ella, pero mientras, dice, ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La preparación debe de estar constantemente, estar listos, porque no sabemos cuándo vendrá. Pero muchos dicen, bueno, yo ya me cansé, me voy. Y en el momento quizás que se vayan al mundo, viene Jesucristo. Y entonces se lamentarán y dirán, ¿por qué no seguí? Y vean lo que pasa. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las insensatas, Señor, Señor, ábrenos. Vean la frustración que ella se llevó. Aquellas sensatas ya habían entrado con él, la puerta se cerró y él le dice, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y le dijo, de cierto os digo, no las conozco. Vean, ahí está el problema. Eran vírgenes, sí, pero eran imprudentes. Somos llamados cristianos, sí, pero seamos prudentes. Amemos a Dios. Preparémonos, estemos listos. Por tanto, su frustración de ellas, cuando ellos vinieron de regreso, ya la puerta estaba cerrada. Llamaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. La respuesta de él fue, no las conozco. Únicamente las que conozcan al esposo entrarán con él, o las que están listas y preparadas. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por tanto, la iglesia debe de prepararse. Número 1, su carácter y dedicación. Con carácter y dedicación, la iglesia debe de estar preparada con su carácter y dedicación, un carácter de cristiano y dedicación a la vida a la cual hemos sido llamados a que vivamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Habla y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Subraya esa palabra, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Carácter y dedicación que la iglesia debe tener.
Ese es el carácter que debe tener la iglesia. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ese carácter, firmeza. Esto es lo que Dios quiere que yo sea y esto seré. Otro versículo, Filipenses 3:17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Podemos nosotros decir, aquellos que estamos mayores, un poco más mayores, las generaciones que vienen, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Será que nosotros, aquellos que ya estamos un poco ya más mayores y los jóvenes que vienen detrás de nosotros, les podemos nosotros decir así: sean imitadores de mí, así como yo de Jesucristo? Preguntémonos. Y si no, empecemos a imitar a Jesucristo, pensando por mí. Y esto no estamos hablando de perfección, estamos hablando de carácter y dedicación que debemos de tener. Otro versículo en Josué capítulo 24:14, habla Josué al pueblo y le dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Es que ese es otro concepto también de carácter que la iglesia debe tener. Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, de todo vuestro corazón. Integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. El primer versículo que leíamos ahorita en 1 de Pedro dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Josué le dice al pueblo: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Pero si nosotros queremos seguirnos pareciendo al mundo, y cada vez nos vemos más, igual que el mundo, no hay una diferencia de que somos cristianos, Dios nos está llamando a quitar esos dioses, porque esos pueden ser también dioses que hay en nosotros, que nos hacen que volvernos adúlteros, porque el adulterio no es solamente el acto en la relación sexual, sino que el adulterio también se ve cuando se habla en la Biblia, el no adorar a Dios con un corazón entregado y humillado a Él. Eso también es adulterio delante de Dios. ¿Por qué? Porque decimos que le amamos a Él, pero nuestro corazón muchas veces está lejos, no está listo y preparado. Pero nosotros decimos que vamos para el cielo. Salmo 33:1 dice: alegraos justos en Jehová y en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando nos acercamos a Dios y hay un carácter, hay una dedicación, aquella alabanza la entonamos con todo nuestro ser y nos sentimos gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios la está recibiendo. Pero cuando no hay una integridad, podemos levantar nuestras manos para que nos vean, pero delante de Dios sabemos que no está bien aquello. Punto número 2. Su condición de la iglesia. La iglesia, su condición, ya miramos que debe de tener su carácter y dedicación. Para tener carácter y dedicación, la iglesia debe de tener una condición o debe estar, cuando se habla de condición, estarse ejercitando. Miramos en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice: y agradó la propuesta, que aquí está hablando de Esteban, cuando fue elegido, a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Vean, la condición de la iglesia debe de ser lleno de fe y del Espíritu Santo. Esa es la condición que la iglesia debe de tener.
Porque Esteban dice que lo eligieron. Era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. La condición de la iglesia. Miramos también Santiago 1 Corintios 7:32. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Aunque aquí está hablando de los solteros. Dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Mucho. ¿Por qué? Porque dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar a su Señor. Usted y yo estamos desposados con Cristo. Aún no hemos ido a las bodas del Cordero. Entonces debemos de tener sumo cuidado para agradar a nuestro Señor. Porque antes estábamos casados con el mundo y teníamos cuidado de hacer lo que el mundo quería o agradar al mundo. Entonces, como ahora ya no estamos casados con el mundo, sino que desposados con Cristo, debemos de tratar de agradarle a Él. Para así como la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Esa es la condición también de la iglesia, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Otro versículo, Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre. Esteban, lleno del Espíritu Santo, él puso los ojos en el cielo. La condición de la iglesia: lleno del Espíritu Santo y puesta los ojos en el cielo. Su preparación. La preparación de la iglesia, para ir cerrando. La preparación de la iglesia debe de ser que Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, para que la iglesia tenga carácter y condición, debe de haber una preparación. ¿Y cuál es esa preparación? Perseverancia en la oración, velando en ella con acción de gracias. Santiago 4:6-10 dice: pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la preparación se ve, o en la preparación lo que hace que nos preparemos es cuando nosotros reconocemos que debemos de someternos, como dice: someteos pues a Dios. Número 1, sometimiento y humildad. O sea, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la preparación de la iglesia: someternos a Dios con humildad, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El someternos a Dios es parte de la preparación de la iglesia. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren. Acercaos a Dios. Queremos ser como las vírgenes prudentes. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. No espere que el líder, que el pastor, que el diácono venga y le ponga la mano para que usted se sienta que lleno del Espíritu Santo. No, acerquémonos a Dios, oremos, perseveremos en la oración, porque ahí nuestra lámpara será llena.
Y no seamos solo de apariencia, como las vírgenes insensatas, que eran vírgenes, pero no había lámpara. Podemos ser llamados cristianos, pero no ser hijos de Dios. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, vean, purificad vuestros corazones. Es preparación. Los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Y él dice: afligidos y lamentad y llorad. ¿Por qué? Dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice: afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Es que la preparación no es que yo me voy a exaltar, sino que yo me voy a humillar y Él me exaltará. Segunda de Crónicas 38, y con esto voy cerrando ya en esta noche. Dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Vean, la preparación, sometimiento, someteos a Jehová. Y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y vean, servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Aunque aquí le estaba hablando a Israel por todo lo que ellos estaban haciendo. Pero acordémonos que Dios a nosotros no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Pero debemos de servir a Jehová vuestro Dios, para que cuando venga la ira del Cordero de Dios, usted y yo no estemos y suframos esa ira. Oseas le dice al pueblo de Israel: haced para vosotros barbecho. ¿Qué barbecho? Dejar descansar la tierra. Después de cultivarla por 6 años, al 7º año había que darle descanso. Pero se tenía que limpiar y preparar para cuando sea el tiempo de sembrar, esa tierra estuviera lista. Estamos a la espera. No sabemos cuándo Jesucristo vendrá. Pero mientras Jesucristo viene hay una espera. Pero en esa espera no debemos de descuidarnos, sino que debemos de estar listos y preparados. Aunque estemos en espera, nuestro corazón, nuestra vida debe de estar limpia, debe de estar cada día purificándose y limpiándose. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, como donde empezamos y vamos a volver allá para terminar, ha dicho, versículo 36 del capítulo 10 de Hebreos: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito vendrá, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y vean: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Por eso es que es necesario estar listo, velando y orando. La iglesia debe de tener carácter y preparación. La iglesia debe de tener condición. La iglesia debe de estar en su preparación, perseverando en oración, agradando a Dios y ciñendo vuestros lomos en el entendimiento de la verdad. Qué hermoso es el Señor, porque Dios, Él tiene cuidado de nosotros, pero dice: acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Estás listo y preparado? ¿Estoy listo y preparado? Ese es el tema en esta noche. Porque miramos 10 vírgenes. De nombre todas tenían que eran vírgenes, puras. Por fuera se miraban vírgenes. De nombre cristianos. Muchos de nosotros dijimos Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pero ¿qué por dentro? ¿Cómo está la lámpara?
¿Nuestra esperanza está puesta en solamente porque asistimos a un lugar? ¿O nuestra esperanza está puesta porque Jesucristo murió? Y como Él murió y me ha perdonado mis pecados, yo debo de humillarme, debe de haber arrepentimiento, debe de haber consagración, debo de ser íntegro y amarle, servirle a Él, ser lleno de fe y de espíritu y mirar al cielo. Que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Que yo soy criatura de Él, que Él nos hizo a nosotros mismos y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que, hermanos, que la vida cristiana no sea un religiosismo y una apariencia, sino que sea una convicción, una entrega como hijos obedientes, no conformándonos a este mundo perverso y malo. Amigo, que tú escuches. Quizás tú digas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo si yo no soy cristiano? Pues que tú quizás digas, yo voy para el cielo cuando yo me muera. Pero la única manera de entrar al cielo es estar listo y preparado, ser sensato. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor no es miedo. Temor es obedecer. Porque hay alguien que es todopoderoso, creador, y que Él es el único que puede perdonar vuestros pecados. Así que, hermanos, amigos, esta ha sido la palabra del Señor. Yo espero que sea de bendición a cada uno de vosotros. Y como decía, cuando empezamos esta programación, el día de mañana se estará llevando a cabo el primer año de la radio Estéreo Roca Viva. Así que, pues, todos aquellos que quieran visitar la iglesia donde pastorea el pastor Rocael Gramajo y su esposa, pueden venir. Está aquí ubicada en el 6806 Surwestern Avenida, Los Ángeles, California. Desde las 7, si no estoy mal, 7:30, se estará llevando a cabo este glorioso servicio. Y yo creo que se estará transmitiendo, si no estoy mal, también por las plataformas donde está la radio establecida. Así que sigamos adelante. Aquí no es que si estoy con un pie afuera, un pie adentro, no somos o no somos. No nos pase como las vírgenes que cuando se cerró la puerta dijeron, Señor, ábrenos, y Él dijo, no los conozco. ¿Queremos ser conocidos en el cielo o queremos ser conocidos en la tierra? Mejor que seamos conocidos en el cielo y que quizás aquí la gente nos desconozca, pero que en el cielo nuestro nombre esté escrito y allá Dios diga, hijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Oramos en esta noche para darle gracias a Dios por todo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de poder ser parte en esta noche de llevar la palabra. Bendice a cada vida, a cada corazón, cada uno de nosotros. Ayúdanos, aliéntanos para seguir adelante. Y aquellos que no te conocen, Señor, redarguye sus corazones y que se arrepientan de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, de toda mentira, de todo engaño, Señor. Y que vengan a la verdad. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que llegues allá donde están los enfermos, en los hospitales, Señor. No solamente le pedimos sanidad del cuerpo, sino del alma, del corazón. Aquellos que no le conocen, que vengan y le conozcan, que se arrepientan, que se humillen, Señor, y que aunque usted no les sane quizás, pero que su corazón esté preparado y listo para recibir al Salvador y Señor Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos por todos los pastores, por todas las iglesias, Padre, de sana doctrina, aquellas iglesias que verdaderamente predican el Evangelio, que ayudes a cada uno de sus miembros, de cada uno de nuestros hermanos, en cualquier parte del mundo.
Te pedimos, Padre, que por favor tome el control de cada uno de nuestras vidas, nuestros hijos, Señor, que sean esos adoradores en espíritu y en verdad. Padre, por favor, le pedimos también por nuestros hermanos en Afganistán, en el Medio Oriente, allá en la China, allá en esos países donde el evangelio es prohibido. Llega, Señor, guarda a los misioneros, ayúdales, protégelos, que muchas más almas vengan al arrepentimiento. Salva al borracho, al homosexual, al lesbiana, al pandillero, Señor, al brujo, al hechicero, al santero, Señor, a todos aquellos que están fuera del evangelio. Ata y reprenda usted toda artimaña del enemigo, que ninguna arma forjada prevalezca contra la iglesia. Gracias le damos, Padre, por este ministerio radial. En tus manos ponemos nuestras vidas. Santifica y purifica, Señor, nuestras vidas, y que esta radio sea expandida, Señor, más y más, y que la palabra llegue hasta allá en las cárceles, a los hospitales, a las casas, Señor, donde pueda ser escuchada ahí, Señor, que sea edificación. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, su amado Hijo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Nos miramos el próximo viernes, si así Dios lo permite. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Jesucristo, Camino Verdadero al Padre. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llame al teléfono 213-924-3269. Puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso.